Hola, hola, soy Ailén de La Rosa de Sharon. En el día de hoy el video nuevo es sobre continuar sobre el tema de la gracia. De todas formas es el Evangelio, así que es la base de la fe cristiana. Sobre un tema que el Señor trajo a mí a la mente en estos días, que es que Él hace, Él produce tanto el querer como el hacer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el versículo que vamos a ver hoy es Filipenses, versículo 2, versículos 12 al 13. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, este es Pablo en esta carta, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bien, en videos anteriores veníamos hablando de la gracia, de cómo el Evangelio, de que somos salvos por, valga la redundancia, por gracia, por creer en la redención que nos dio Jesús con su sangre en la cruz y su vida perfecta, y al creer que somos redimidos por su sangre, por lo que Él hizo, y recibir su espíritu, nacer de nuevo. Todo eso ya tienen los otros videos para ver más detallado. Bien, ¿por qué este versículo? Porque, como les decía, lo trajo a mi mente el Señor, y la idea es ver en profundidad qué nos está transmitiendo Pablo acá, el apóstol de los gentiles, ¿no? ¿Por qué esta parte la marqué o la escribí con otro color? Porque este es el foco de lo que vamos a ver. Esto es como para tener una referencia, porque si yo, imaginen, si cortamos solo una parte del versículo no se entiende bien porque es todo un parrafito, ¿no? Bien, entonces, Pablo nos dice acá: como siempre habéis obedecido. Abajo vamos a ver las palabras en específico más importantes, por decirlo así, de lo que vamos a ver en este video. Y esto: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este ocupaos, como lo podemos ver acá, primero igual vamos a ver obedecido, me salté esa, obedecido en cuanto a esta parte de acá, ¿no? Porque Pablo estaba escribiéndoles a los filipenses, estando, o sea, él se comunica en esta ocasión, dice acá, por carta, no va directamente a ellos a verlos. Les dice: como siempre habéis obedecido. Bien, de la conducta de ellos, ¿no? Obedecido en el Strongs, que lo podemos ver todo acá, anotadito, significa obedecer, ser obediente a, escuchar. Y en esta parte van a ver que yo acá coloqué en Filipenses en cada uno como para brindar más claridad, ¿no? Entonces ven que en esta parte de Filipenses significa en específico escuchar una orden, obedecer, someterse a. En este caso obviamente podemos entender que tiene que ver con Dios, ¿no? Bien, entonces lo que estábamos diciendo, ocupaos. Pablo les dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Acá vienen varias cosas. Primero vamos a ver la palabra en específico esta, y después comentamos lo que tiene que ver con esto. Bien, en Strongs es este número y quiere decir trabajar, hacer obras, causar. Por eso
ya me parece que si estás atento vas a entender qué es lo que voy a hacer mención. Y si no, te vas a dar cuenta. En Filipenses acá significa ejercitar algo, ¿no? Y no diría qué. Podemos también tener en cuenta de que los traductores obviamente son humanos, no todos están bajo el espíritu, la autoridad de Dios o nacidos de nuevo, entonces, y también de todas formas estándolo, van a cometer errores con las palabras o también traducir a veces de un idioma a otro. Hay tantas palabras y por ahí el significado es uno, pero hay muchas palabras que se pueden acercar. A lo que voy con esto, quizás una persona bajo la influencia del Espíritu Santo por ahí, aunque haya errores, se pueda llegar a dilucidar mejor. Pero hay casos en los cuales no son cristianos, nacidos de nuevo, y quizás eso genera más errores. Y sí, tiene que ver eso. Tiene que ver eso. Bien, entonces, según, digamos, las palabras que encontraron traductores en el Strong's para del griego traducir eso que ahí se nos tradujo en la Reina Valera de 1960 como ocupados, se traduciría como ejercitar algo. Es decir, y ellos habían anotado esto, por eso yo, digamos, agregué acá traducido, es decir, hacer eso o aquello de lo cual algo da resultado, desde la gracia. Esto fue muy difícil de entender, Dios me lo hizo entender, ¿no? Muy difícil de entender, pero en pocas palabras, lo que está queriendo decir ocupados Pablo con eso es ejercitar o trabajar desde la gracia y en la gracia. O sea, vos ya sos salvo cuando sos nacido de nuevo. Eso no lo perdés, si no estaríamos diciendo que lo que hizo el Señor Jesús, que es Dios, fue insuficiente, fue incompleto. Entonces eso vos no lo perdés, eso te lo dio Dios. El regalo de la salvación, que vos tomaste, que vos fuiste a Él, que vos creíste, etc. Una vez que ya estás sellado con eso, con la gracia, con la salvación, ya al ser hijo de Dios, vieron que en otras partes de la Biblia nos dice de que el Espíritu da vida y que el obrar, o vivir en el Espíritu da vida, y el obrar o vivir en la carne, digamos, de acuerdo a los deseos carnales, nos lleva a la muerte, ¿no? En ese sentido, el obrar en el Espíritu, el seguir en Dios. Obviamente esto lo vas a entender naciendo de nuevo, si no, no, porque es locura para los que se pierden. Entonces, desde y en la gracia. Esto también lo podríamos decir o explicar como desde Jesús y en Jesús, para obtener frutos o resultados. Y después nos dan otra explicación en el Strong's que dice hacer todo esfuerzo para obtener la salvación. Bueno, acá voy a introducir lo que les dije que después de leer esta palabra iba a decir. Muchos van quizás a pensar o decir o comentar o no, pero igual. Ahí está diciendo que tengo que esforzarme para obtener la salvación. Entonces no estoy salvo. O la tengo que mantener a la salvación. Por eso digo, para leer la palabra, para entender lo que el autor quiere decir, necesitas que el autor esté vivo, ¿no? En la Biblia es lo mismo. Para poder entender la Biblia, necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús y su Espíritu Santo. Él es el autor. Él nos da entendimiento. Bien, entonces, si nosotros lo leemos por entendimiento humano, leemos textual, puede ser literal o no, pero leemos textual y decimos, mi conclusión es esta. Pero, si rendimos nuestro entendimiento y decimos, no, está bien, le voy a preguntar a Dios.
y que Él te lo revele, te lo dé a entender, se comunique con vos, vas a lograr tomar el concepto como Él lo escribió. Bien, entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto que acabamos de leer, de ejercitar desde y en la gracia, y eso que nos dé fruto, nos dé resultados, y volvemos a leer esto, ya sé, alguno va a decir, pero vos estás usando el Strong's, el estudio, y pueden haber sido cristianos religiosos no nacidos de nuevo, o no. Lo sé, pero lo que tiene el Strong's es que primero, siempre voy a Dios, pero lo que tiene el Strong's es que nosotros no sabemos ni griego ni hebreo. Bueno, si sabes, genial el idioma. Pero lo que tiene es que es como un diccionario, ¿entendés? Va palabra por palabra, por eso lo utilizo. Bien, entonces, si nosotros leemos eso anterior con esto, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, y esto lo leyéramos, ejercitad vuestra salvación, que ya la tienen, porque Dios la dio, con temor y temblor. Y bueno, ahí van a saltar. ¿Por qué temor y temblor? En el sentido, y acá vamos abajo, que al que tenemos que temer es a Dios. Pero ¿cómo le vamos a tener terror? ¿Cómo? Si ya estás un poco más maduro en la fe, sabes que el tener temor de Dios, y también lo dice la palabra, es el comienzo de la sabiduría, el reconocer que nosotros somos una miniatura. Ante un Dios gigante, somos una miniatura, y no es un hecho de decir, lo digo con total, sin ninguna cosa rara, para que se entienda, sin ninguna intención, nada. No es que Dios es orgulloso, qué grande que soy, no, es la realidad. Nosotros somos sus criaturas, no somos Dios. Estaremos hechos a su imagen, semejanza, Él nos ama, Él nos da el valor, ¿se entiende? Porque Él es el creador, Él nos da el valor y nos ama tanto que nos sigue amando, valorando y todo, incluso aunque seamos pecadores. Porque escrito está, Dios amó, ¿por qué? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Entonces Él es el que por tanto amor nos abrió esta vía. Él podría haber dicho, destruyo todo, que se vaya y ya está, lo deshice todo. Sé que hay muchas instancias bíblicas, una de ellas podría ser, Él es justo, entonces, en Él, así como hay santidad, así como hay amor, hay justicia. Entonces, Él tiene que juzgar. Por más que ame a sus criaturas y no quiera, y eso también está en el Antiguo Testamento, como digo, si se da, si Dios quiere para otro video verlo, lo veremos. Pero en el Antiguo Testamento también Dios no quiere destruir al humano, no quiere que se arrepienta. Incluso, si bien vemos que Él protege el que es su tesoro, que es su nación, tampoco quiere destruir a los... No, sí, ya sé que va a haber gente que va a decir, no, bueno, pero en tal sección, pero en tal otra, que Dios destruyó. Seguimos en lo mismo, hay que ver cada caso y por qué Dios juzgó como juzgó. Pero no es que no da oportunidad a la gente. Entonces, esto se los dejo para que lo lean ustedes, pero la cosa es temerle a Dios. Porque así como Él es, amor, es santo, es gigante. O sea, también hay que pensar grande no solo en un tamaño físico, de que uno diga, bueno, su apariencia es así, la Biblia dice así. Yo digo su poder también, porque Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Él está en todos lados. No quiere decir que porque Él vea todo, Él esté en todo en el sentido de, por ejemplo, cuando algunas religiones dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. ¿Se entiende? No tiene que ver desde ese sentido. Tiene que ver con la capacidad que tiene Él de conocimiento, de juzgar, del juicio, ¿no? De juzgar, de ver las intenciones de las personas,
todo, todo, todo. En ese sentido, da miedo. Uno ve una computadora o ve una de estas inteligencias artificiales y en un sentido mundano, en un sentido secular, dice, che, qué increíble, ¿eh? ¿Cómo puede ser que una base de datos de internet así de rápido y cada vez más accede más rápido, más eficiente? Bueno, imagínense eso, que es nada, porque, digamos, las computadoras tienen su potencia, pero son nada. Imagínense eso en un ser vivo, porque no es una computadora, Dios, un ser vivo que tiene también como poder, como habilidad esa capacidad. Yo creo que eso, el que le dé el entendimiento y el que quiera de corazón abrirse a Dios, le va a dar terror saber que Él está en todo, que Él está en todas partes, en todos lados, en todos los tiempos, en todas las épocas. Da miedo. Pero Dios no quiere que nos quedemos con miedo. ¿Cuántas veces dice en la Biblia, no temas? Pero impresionante la cantidad de veces que dice eso. No quiere que temamos, pero temele como rey, temele como Dios, si vos te rehusás a su salvación, si vos te rehusás a nacer de nuevo, a ser su hijo de nuevo. Ahí sí, tenele miedo. Bien, pasamos entonces a la parte más crucial del versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y acá tenemos todas las palabras, produce, / trabaja, que creo que sería más adecuada esa traducción, energeo, y como podemos ver acá, en Filipenses 2:13, tan específico quiere decir efectuar. De todas formas, trabajar también sería correcto. Después, produce, trabaja en nosotros, y acá tenemos como traducción específico, por virtud de la intimidad o unión espiritual con Jesús. Después, bueno, así, tanto, él, Kai, ambos, y además de, no solamente, pero también. Pasa que yo puse ambos porque en inglés es both, y quizás desde un punto de vista de qué es mejor traducción, no eligen esta opción. Ponen así tanto el querer como el hacer. Pero me llamó la atención decirles que ambas cosas son las que Dios produce. Bien, así tanto el querer produce, trabaja en nosotros, así tanto el querer, decidir, determinar, proponerse, la intención adentro nuestro, y después como el hacer, energeo de nuevo. O sea, ¿se ve la conexión? Acá podríamos traducirlo más, digamos, teniendo en cuenta las anotaciones y eso, más crudo, básico, podría ser produce o efectúa en nosotros esto, por teniendo en cuenta esto, así tanto, ambas cosas, el querer, el decidir, el determinar, el proponerse, como el trabajar o producir en él. ¿Qué es esto? Esto es una respuesta y es un resumen y es la palabra misma diciéndonos, no es por nuestras obras, no es por nuestras obras, es por el Señor, dependiendo de Él, en y desde la salvación en Jesús. Entonces, nosotros podemos ponernos dentro de la libertad en la gracia, cómodos y decir, no sé cómo, pero bueno, lo pongo de ejemplo, cómodos y decir, bueno, qué sé yo, ya está, soy salvo, listo, hago lo que quiero. Y ahí tenemos otra respuesta. Bien, acá les voy a colocar una captura de pantalla y dice en Romanos 6, esta parte dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y bueno, les dejo el resto ahí. Y la parte que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y también abajo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y seguimos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y bueno, ahí sí paro y les dejo el resto para que lo lean ustedes. La idea es que ya la misma escritura es muy clara, pero el Señor se dio una sola vez por todo. Por eso cuando en el video de mi perfil de cómo nacer de nuevo, etc., dice que Jesús nos redimió los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Así, listo. Dios, Padre, dio tanto la vía de justificación, de redención, de perdón, de restauración, de santificación, que quiere decir que nos limpie, etc. Ya lo hablamos en el anterior video. Y de la futura resucitación corporal, de que ya nos haga todo redimido. Ya habíamos también hablado de las tres partes del humano, del alma, del espíritu y del cuerpo. Bueno, la redención total. Entonces, si nosotros estábamos antes en la muerte, muertos espiritualmente y esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos de la naturaleza que nuestro cuerpo tiene, heredada de Adán y Eva, ahora, nacidos de nuevo, que tenemos la naturaleza de Jesús en lo espiritual, dejemos que, rindiéndonos ante Jesús, todo, y eso te lo va a enseñar Él, Dios mediante, dejemos que Él nos restaure a la creación que Él quiso y quiere que seamos, nuestra forma de ser, nuestro ser, todo. Que Él nos sane, que Él nos limpie y que Él nos use también para su propósito. No es usar en un sentido mezquino, en un sentido malo, es voluntariamente, con tanto amor, dejar que Él, con nuestra forma de ser que Él va limpiando y todo, con nuestra experiencia, con nuestro testimonio de lo que Él hizo y hace por nosotros, nos utilice a nosotros como vasijas, como sus creaciones, para hablarle al resto de Él. Bien, hasta acá dejamos por hoy. Dios los bendiga
y hasta un próximo video.